Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Maizar, agradecer a Sepia por la invitación y a Ricardo que en un viaje me desafió a ver cómo podíamos llegar al 1,5 millones de toneladas de exportación. En realidad él me pidió 1 millón y yo le dije, por 1 millón no voy. Entonces ahí negociamos 1,5 millones. Bueno, digamos, ahí verán que la vaca está transformándose un poco en la superhéroe, es un poco tal vez producto de mi excesivo optimismo, pero claramente les comentaba a algunos amigos antes de iniciar la charla, ayer estuve en otra reunión en donde ya los productores decían, yo tengo vacas, yo soy ganadero, pero hace un año atrás o dos, cuando decía, ¿quién tiene vacas? Todos miraban para otro lado, para no sentirse culpables de seguir teniendo vacas, ¿no? Bueno, a los efectos de no perder más tiempo, digamos, lo que quisiera es mostrar un poco qué pasó en la ganadería en los últimos 10 años, y no por hablar de la década, sino porque exactamente hace 10 años la Argentina exportó 780.000 toneladas. Y eso me parece de alguna manera la base que me permite sustentar que no es imposible ni arriesgado decir que Argentina puede llegar al 1,5 millones de toneladas en los próximos 10 años, siempre y cuando se revierta la situación ocurrida en esta década. Esto es lo que teníamos en el 2005. Básicamente destaco un par de temas. Destaco, digamos, el stock de 57 millones, destaco la cantidad de novillos que se faenaban, destaco la producción de 3.150.000 y destaco, digamos, la posición y las exportaciones que teníamos en ese momento. Argentina exportaba el 9% el total del mercado internacional. Esto es lo que tenemos o cerramos en el 2014. Como verán, se perdió un 10% del stock. La productividad del rodeo más o menos se mantuvo, perdimos el 14% de la oferta global de carnes anual, los kilos res más o menos se mantienen y destacaría 2 puntos. Se faenan y se producen 50% de los novillos que se producían en aquel momento y esto tiene un impacto fenomenal de cara a lo que viene, ya lo vamos a ver con más profundidad. Destaco, digamos, que hemos perdido el 70% de lo que exportábamos y pasamos del 9% a representar menos del 2% del mercado internacional. Esto es el resultado de las políticas de intervención que todos conocen y sobre los cuales no tiene mucho sentido seguir explayándome. Así que lo que voy ya directamente un poco a decir a dónde estamos parados hoy, qué es lo que podemos esperar para el corto y mediano plazo. El stock que había perdido, digamos, los 10 millones hace cosa de 3 años atrás, recuperó 3 millones y fracción, hoy se encuentra mesetado con alguna tendencia declinante, razón por la cual, si uno tiene que de alguna manera proyectar el stock y la oferta de los próximos 2 años, le diría poco para distribuir. Hoy estamos con 2.700.000 toneladas de res con hueso, equivalente a res con hueso. Para el 2016 no esperen algo muy superior y dependiendo qué ocurra a finales de este año, puede ser que haya una pequeña recuperación, pero como bien saben, los ciclos biológicos del rodeo son muy lentos y por lo tanto yo me animo a decir que 2016 y 2017, en el mejor de los casos, vamos a tener más o menos lo mismo o tal vez 100.000 toneladas más. El segundo tema, que es claramente uno de los, digamos así, mayores impactos que ha recibido el sector positivamente y negativamente, por supuesto, el sector agrícola, es la extraordinaria relación que hay hoy entre kilo de animal vendido gordo y el costo del alimento, digamos, para ponerlo en términos más directos, el de maíz. De relaciones históricas de 10-1, que más o menos es la conversión que se necesita para producir 1 kilo de carne en un animal pesado, pasamos a 20-1 si tomamos precios de pizarra, pero si nos alejamos un poquito del puerto y le quitamos todos los gastos de comercialización y flete, hay lugares en la Argentina donde la relación llega a 40-1.
para poner un ejemplo, Salta, digamos, ¿no? Un disparate absoluto que tiene que ver básicamente con los bajísimos niveles de precio del maíz y todas las circunstancias que rodean, digamos, a esta formación de precio. Como productor ganadero, pero como digamos así, amante de la agroindustria, me preocupa enormemente esta caída y la falta de incentivo a la producción de maíz y temo que efectivamente tenga algún impacto en las siembras futuras. Espero que no y deseo que claramente se resuelvan estos problemas. Esta, de alguna manera, caída de los precios agrícolas ha dejado baja y en algunos casos nula y en algunos casos negativa rentabilidad agrícola en campos arrendados o campos, digamos, de menores rindes o marginales para la agricultura, que está haciendo que de alguna manera una parte no menor de agricultores estén mirando la ganadería como una buena alternativa, o de producción o de transformar y agregar valor a los granos que produce, sobre todo aquellos que están más alejados de los puertos. Y como les mencionaba en la diapositiva anterior, uno de los temas centrales de cara a lo que viene, si es que efectivamente hay una recuperación de las exportaciones, es que no vamos a tener materia prima suficiente para dar salida o para responder a una demanda que sigue siendo tremendamente importante. Es decir, hoy en la Argentina, ya vamos a ver el gráfico, digamos, tenemos la mitad de los novillos que teníamos hace unos años atrás. Este es un tema que le compete básicamente, yo diría, a toda la economía argentina, el retraso cambiario, al que hay que sumarle el 15% de retenciones, que hace que hoy, entre el dólar bolsa, para no hablar del blue, digamos, y el dólar neto recibido por el exportador, la brecha está arriba del 60%, lo cual daría la sensación que es insostenible, gane uno o gane otro. Bueno, esto ya lo vimos. Y por último, digamos, reforzar que claramente el mercado internacional de carnes vacunas sigue demandante y subabastecido. Sí con una diferenciación entre, yo diría, los dos grandes bloques en los que uno podría categorizar el mercado internacional, que se los conoce, digamos, en la jerga como el circuito aftósico, que es aquellos mercados a los que acceden los países que tuvieron aftosa y que hoy están bajo vacunación, y el circuito no aftósico, que es aquellos países que ponen restricciones muy fuertes a países que vacunan contra fiebre aftosa, dentro de los que claramente Estados Unidos y Japón son los países más emblemáticos como importadores. De Estados Unidos y de la novedad vamos a hablar. Y por último y no menor, y esto le cabe a cualquier actividad, hay una fuerte expectativa. El mercado en general de carnes vacunas y de ganadería está previendo cambios, está anticipando medidas y probablemente la de mayor impacto, la que uno puede ver en la diaria, digamos, es la tremenda suba o la suba muy significativa del valor de los vientres, que en el último año ha superado el 50-60% y probablemente todavía tenga un trecho importante para recorrer. Esto es lo que les decía. En el año 2005, en el año que exportamos las 780.000 toneladas, el stock de novillos superaba los 6,5 millones y a marzo del 2015, el último dato conocido, estamos por debajo de los 3 millones. La verdad es que si uno se cuestiona y plantea esto y piensa que solo para cumplir las 30.000 toneladas de cuota Hilton se requiere 1,5 millones de novillos trazados y que no provengan del feedlot, digamos, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la apertura del mercado americano, con la 481, con China, etcétera, etcétera, etcétera? No hay novillos, no va a haber novillos. Ya les anticipé que la oferta derivada de un stock estacionado no va a seguir creciendo, pero no solo no va a seguir creciendo, sino que si se disparan las exportaciones, por la razón que sea, porque quitan los derechos de exportación o porque ajustan el tipo de cambio o por lo que sea, claramente va a haber una demanda mal abastecida por parte de los productores que va a hacer subir los precios, inexorablemente, en mayor o menor medida, según la gradualidad del cambio. Vamos a las oportunidades que están hoy, pero que claramente las quiero poner como plataforma
de sustentar el 1,5 millones que me desafió Ricardo. Claramente la Argentina se encuentra, digamos, en condiciones inmejorables de recuperar protagonismo. Recuerden que teníamos casi 10, en algún momento llegamos a ser 50, pero estas historias ya son de viejos. Yo era joven cuando eso ocurrió, así que imagínense cuánto hace que ocurrió. Pero sí, el 10%, y la verdad, hoy estamos en menos del 2%, con lo cual la oportunidad de recuperar protagonismo está presente. Ya se confirmó el reingreso de las carnes argentinas a Estados Unidos y Canadá. Demorará 60, 90, 120 o algunos días más, dependiendo, digamos, de cuestiones más burocráticas que de mercado, pero está reabierto. Y tiene una enorme importancia y trascendencia porque además es la plataforma de reingreso o de ingreso al mercado o al circuito no aftóxico. Para contarles, digamos, en 2 palabras qué ocurrió en nuestro país vecino Uruguay. Uruguay reingresa luego de la pérdida del mercado por la aftosa en el año 2003, reingresa a Estados Unidos y Canadá. En el año 2005 ingresa a México, que es el tercer, digamos, jugador del NAFTA. En el año 2010 o 2011 ingresa a Corea y está muy próximo a conseguir Japón, y con eso básicamente Uruguay está presente en todos los mercados del mundo. Pero el lanzamiento ocurrió a partir de ingresar a Estados Unidos. Por lo tanto, si Argentina hace las cosas bien y se alinean, digamos, las políticas en el largo plazo, claramente puede ir recorriendo en el tiempo que sea un camino similar. Tenemos la cuota 481, que ya está vigente, sobre la que ya hemos hecho experiencia, que se va a ir consolidando, que claramente agrega un valor importante al ganado faenado y a la industria que lo procesa y lo vende, y me parece, digamos, que la cría, que fue de alguna manera siempre el patito feo del sector, va a empezar a ganar protagonismo, y la recría, que es la actividad más rentable de la actividad, pero que fue abandonada por falta de demanda de animales más pesados, de faena de animales jóvenes y livianos, van a estar recuperando protagonismo y productividad. Estos temas son centrales para sustentar el desafío del 1,5 millones. Estados Unidos, simplemente les pongo estos datos, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero decirles que es el principal importador de carne vacuna en el mundo, que importa cerca del 17% del mercado mundial y que sus principales proveedores precisamente son aquellos que están en el circuito no aftóxico, en donde Australia, Canadá y Nueva Zelanda son sus principales abastecedores. La Argentina va a recibir 20.000 toneladas de cuota preferencial y el resto de lo que se exporte pagará la tarifa de cuota de 26,4%. Mercado global también muy rápido. Digamos, si miramos quiénes son los principales exportadores, veremos que entre, digamos, América del Sur, el NAFTA, Oceanía y Asia, y en Asia básicamente India, digamos, se encuentran los principales exportadores. Europa y África casi no tienen relevancia, ahora Europa lo tuvo en el pasado. ¿Y quiénes son los principales importadores? Y acá sí quisiera de alguna manera resaltar que 2/3 del mercado importador se encuentran en el NAFTA y en el Asia, en donde China crece, como en todos los otros productos, a pasos agigantados, pero Japón y Corea, que ya venían siendo líderes de importación, están presentes. Acá, afortunadamente, digamos, a partir de la noticia que se difundió ayer, digamos, ya estamos con un pie para próximos a ingresar. Acá tenemos acceso parcial en alguna parte del mercado y yo diría lo más importante del mercado está por lograrse. Así que, en términos de seguir mostrando participaciones de importadores, Europa, que ha sido tradicionalmente el importador de carne argentina y el mercado que mirábamos siempre con la mayor atención, está perdiendo relevancia, no necesariamente hay que abandonarlo, pero está perdiendo relevancia, y está ganando relevancia África, básicamente África del Norte y América del Sur. Bien, esto es lo que ha pasado en los últimos 4 años en el mercado internacional de carnes vacunas. Ha habido un crecimiento del 25% del volumen global. Acá, si buscan Argentina, no la van a encontrar, está metido en otros y no deja de ser dicho con algún grado de sarcasmo.
Podía haberlo puesto, pero la liñita no se hubiera visto. Y esto me parece tal vez lo más importante de cara a resaltar el impacto que tiene el ingreso de Argentina o el reingreso al mercado de Estados Unidos y Canadá. Miren, en los últimos 12 años, en términos porcentuales, el valor de la carne exportada por Argentina creció entre alrededor de 250% en dólares. Es decir, exportábamos a 3.000 y pico y ahora exportamos a 8.000 y pico, digamos. Y Uruguay, pero Argentina con la limitación de estar en el circuito aftósico, restringido, digamos, a los países que importan a mayores valores. Y Uruguay, que ya desde el 2003-2004 está en el NAFTA y después ya entró en Corea, etcétera, más o menos mantuvo porcentualmente la misma relación, pero lo que quiero señalar es lo ocurrido en el último año. El último año, básicamente por cuestiones de devaluación de moneda de países tradicionalmente importadores de Argentina y la brutal caída por la caída del petróleo de Rusia y de Venezuela, países que tenían un fuerte impacto en el comercio de carnes vacunas de Argentina, el precio promedio de Argentina se derrumbó. No diría se derrumbó, cayó, digamos, pero cayó de manera más o menos significativa. Y fíjense cómo Uruguay, pese que también le vendía a Rusia y a Venezuela y a Europa que devaluó, pudo resolver e incluso crecer en el precio promedio gracias a que se encuentra en estos mercados del circuito aftósico. Por lo tanto, digamos, es un error pensar que el precio promedio de la carne que se exporta en el mundo ha caído mucho en algunos países y ha subido en otros, y en el promedio, en la medida que uno tenga acceso al mercado global, les diría, hay posibilidades incluso de pensar que no solo ha caído, sino que sigue subiendo. Así que en ese contexto, yo les diría, se estima que en los próximos 10 años deberíamos estar en un mercado de alrededor de 13 millones de toneladas, y uno se pregunta, bueno, y Víctor, ahora contamos cómo llegamos al 1,5 millones. Entonces yo digo, ¿qué se requiere para implementarla, para llegar a la producción? Bueno, claramente políticas de Estado de modernas economías y de largo plazo. No hay mucho cuento, lo hemos escuchado 10.000 veces y cualquiera que se suba acá de cara al futuro les va a contar la misma película. Y la verdad, la pregunta que uno se hace es, ¿llegar a tener esto es un viaje a la Luna? Y yo le diría, si me animo a decirle que probablemente a Merlo, Castelar, por ahí, no mucho más. Ahora, no mucho más en tanto y en cuanto volvamos a ser serios, responsables, etcétera, etcétera. Pero la verdad que parecería ser difícil, ¿no? Pero no es un viaje imposible, ni mucho menos un viaje a la Luna. Así que, en este sentido, les quiero de alguna manera mostrar 2 slides que tienen que ver con el consenso al que arribaron 20 entidades que básicamente nuclean toda la cadena de producción de la carne vacuna, desde productores, feedloteros, consignatarios, frigoríficos de consumo, frigoríficos de exportación, etcétera, que acordaron una visión de qué cosas hay que priorizar y qué medidas habría que tomar para dar vuelta al rumbo. Y sobre ellas me baso para decirles que el 1,5 millones es posible. Claramente lo primero, ya lo dijeron todos, Santiago con una claridad meridiana, golpeando el martillo además, que hay que sacar todas las distorsiones que hoy están frenando hasta no solamente las exportaciones, sino la producción, el comercio, etcétera, etcétera, que es claramente muy importante empezar a cumplir las normas, pero que además se controlen y que haya equidad entre los competidores, porque si uno paga los impuestos y el otro no los paga, claramente el que no los paga es Tyson frente a este tema, ¿no? Que hay una necesidad de mejorar y de crecer y trabajar en el acceso comercial y sanitario en todos los mercados. Sobre este tema, ahora vamos a poner un énfasis muy grande sobre qué rol debe cumplir el Estado, que no es menor, que hay una necesidad de incrementar empleo y capacitación, que el empleo además debe ser formal y de calidad y que hay una necesidad imperiosa social de recuperar los productores caídos porque no solamente que son fuente de ingresos para ellos y para la región, sino que generan arraigo. La ganadería es uno de los sectores que más arraigo genera dentro de la economía. Y por último, por supuesto,
el aumento de producción de carne a través de mayor productividad. Acá, digamos, quienes estamos en esta sala tenemos un enorme desafío, pero también un enorme compromiso en alcanzarlo. Digamos, como clave del cambio, lo que decimos es tenemos que ingresar gradualmente a todos los mercados. Es decir, no nos podemos seguir quedando con el mercado naftóxico, que en algún momento funcionó, pero ya vemos que por distintos motivos uno debe estar en el mercado global. Que se deben contar con herramientas financieras modernas, y cuando digo modernas digo los bancos o quienes estén en el sistema financiero tienen que dejar de pensar que la única forma de garantizarse un préstamo sea a través de una hipoteca. Digo yo, ya el bien ganado, la inversión en ganado es de tal magnitud que per se, a través de trazabilidad y miles de otros mecanismos, debería ser garantía suficiente para préstamos que van a abaratar enormemente y le van a dar una flexibilidad de otro tipo. Me parece que este no es un tema menor y los bancos lo deberían empezar a mirar con un poquito más de cariño. Cuando les dije que avanzar en el acceso sanitario y comercial requería de fortalecer las instituciones, hago especial hincapié en el SENASA, sin el cual no hay posibilidad alguna de garantizar inocuidad alimentaria. Sin ese requisito no hay posibilidad de ingresar alimentos en ningún lugar del mundo. Con lo cual, de alguna manera, fortalecimiento, reorganización, o como ustedes quieran llamarlo, del SENASA es esencial. Acá pongo la ONCA no porque piense en la ONCA específicamente, pero sí en un organismo moderno de control que precisamente, de alguna manera, regule los desequilibrios en materia de cumplimiento financiero, previsional, etcétera, etcétera, y por supuesto relaciones internacionales, que vuelva a ser lo que fue en su momento, un enorme abridor de mercados y negociador de alto nivel. Y bueno, en esto ya Santiago nos contó toda la película, me sumo a todo lo que dijo, hay que darle una vuelta al sistema impositivo, porque es impensable una Argentina, digamos, moderna con un sistema absolutamente perimido. Bien, y ahora sí voy al punto final de alguna manera, cómo llegaríamos a esto. Bueno, lo primero que hago es digo, bueno, ¿qué hacen los demás? Para ver qué tan lejos estoy y a dónde puedo llegar. Bueno, yo pongo a Estados Unidos tiene un sistema muy intensivo, no es necesariamente el modelo para hacer en la Argentina, pero ellos tienen 87% de marcación. Y tiene una extracción del stock del 33%, y el peso res de 360. Digo, por lo menos hay alguien que lo hace, no es una utopía. Y digo Australia, que ya se parece bastante más a la Argentina, y tiene un 78% de marcación, cuando buena parte del territorio es un desierto, digamos. O sea, que no es que tampoco vivan en un vergel, tiene una tasa de extracción del 30% y un peso res, acá debería decir 250. Hay un error. Y cuando vamos a Uruguay, que la verdad yo siempre digo lo mismo, andan en alpargatas, usan recado, digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Les tocó de un lado o del otro del río? Y están con 68% de marcación, 26 de tasa de extracción y 245 kilos res. Vamos ahora, de alguna manera, a las bases de la proyección que nos permitirían llegar al 1,5 millones de toneladas, y solo requiere un crecimiento del stock acumulado del 1% anual. La verdad, ningún viaje a la Luna. Digamos, de hecho, esto lo hemos logrado antes de que se produjera, digamos, la hecatombe de los últimos 10 años, es cuestión de volver a recuperarlas. Ahora, con recuperar el stock solo no basta, sino que hay que incrementar el número de vientres, pero sobre todo incrementar la productividad de los vientres. Y la verdad es que hay enorme cantidad de trabajo. Yo siempre destaco el que lideró Fernando Canosa para la Fundación Producir Conservando, que incluso llega a proponer, pero lo propone sobre bases técnicas científicas que demuestran el potencial total de Argentina, 8 millones de toneladas en producción. Cuando uno lo mira dice, ¿qué tomó? Pero la verdad es que después te demuestra que las condiciones que tiene la Argentina para producir le dan ese nivel de potencialidad. Yo me estoy basando en la mitad, así que soy bastante moderado. Faena de hembras del 42 en equilibrio, y claramente yo diría el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Uno de los mayores, digamos así, no diría críticos, yo diría debilidades del sistema, casi frustraciones del sistema,
es que la Argentina tiene tecnologías disponibles, accesibles, de bajo costo, totalmente probadas, que no se usan. A poco de usar alguna de las que ahí menciono, le diría que 70% casi que se queda corta. Por supuesto que buena parte de todo esto tiene que ver con políticas de largo plazo, con estímulos e incentivos, que puede ser la razón, pero en muchos casos es la excusa que pone el productor para no aplicarlas. Bueno, y acá simplemente los números finales que muestran cómo se puede, con un stock prácticamente similar, con un incremento de productividad del rodeo del 62 al 70%, de nuevo nada imposible, se puede pasar a una producción de 3,15 a 4.100.000, la extracción podría subir claramente al 27%, que es parecida a la Uruguay, mucho más baja que la de Australia, volveríamos a tener igual o algo más de producción y faena de novillos, y la exportación podría subir del 24 al 35 sin necesariamente quitar básicamente 1 kilo al consumo argentino. Ahora, cuando uno mira el 1,5 millones de toneladas y se plantea cuánto significa en el mundo, bueno, no es nada más que pasar del 9 al 12, tampoco una locura. Es decir, con esto lo que quiero decirles es que la potencialidad está, las herramientas están, el conocimiento está, el mercado está, la hacienda de calidad está, el liderazgo de Argentina está. Lo que están faltando son que las políticas de largo plazo se terminen de alinear. Todo indicaría que hay una enorme chance. Y para responder al tema del valor agregado, simplemente 4 o 5 linitas. Yo creo que la ganadería de por sí es probablemente uno de las actividades que más valor agrega cuando transforma celulosa en un producto premium de altísimo valor en el mundo, que valoriza además la producción de granos in situ, es decir, transforma el grano o los subproductos en carne, que ofrece trabajo formal y de calidad a más de 500.000 puestos, dice 500, pero debería decir 500.000 puestos de trabajo directos o indirectos, que arraiga a las familias en las zonas rurales de todo el país, que fortalece la marca argentina para cualquier ingreso de cualquier producto en el mundo, siendo claramente el producto más emblemático reconocido en el mundo, y que puede capturar precios internacionales para incrementar la balanza comercial y además limitar o balancear el precio para el consumo interno. Así que con eso cierro mi presentación y les agradezco mucho. Muchas gracias.